Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tenemos la comunicación en este momento con Diego Fernández de Ceballos, el jefe de Diego y su bitácora de la Resistencia, hoy en calidad de panista, a quien le quiero preguntar, ¿qué opina de los dichos de Marco Cortés, el líder nacional de su partido político? Porque pues todo lo que haya dicho de la posibilidad de que el PAN no pueda ganar salvo Aguascalientes, los 5 estados de la República que irán a elección para gobernador el año que viene, pues ponen en entredicho muchas cuestiones y se le cuestiona muchísimo a Marco Cortés. Fueron los propios panistas los que revelaron esto. Da la impresión de que hay fracturas. Diego, me gustaría tu opinión, tu lectura. ¿Qué opinas de lo que dijo precisamente Marco Cortés? ¿Ese es Marco Cortés el líder que el PAN merece? A ver, José, en primer lugar, buenas noches a ti y a tu audiencia, y en segundo lugar, con toda franqueza te digo, por supuesto que si nos atenemos a la declaración que apareció hace un par de días, atribuida a Marco Cortés, y que él ha señalado hace un momento que es mutilada, yo diría y digo con toda franqueza que aún si ha sido algo mutilado y haya sido en reunión privada, por supuesto que es una declaración desafortunada, porque no es el mejor mensaje que puede dar el presidente de un partido a sus militantes, por difícil que avisore una contienda que, por cierto, ya ha comenzado a nivel nacional. El PAN tiene una historia de brega en medio de las peores adversidades y sin embargo ha demostrado su espíritu de lucha y la fuerza de sus convicciones. Pero también, José, y tú ya lo has dicho hace un momento, hay que destacar que la filtración de esa declaración que dice Marco Cortés que está mutilada implica una infidelidad al partido por parte de quien la hizo y demuestra ese que la hizo una falta de ética y un profundo resentimiento. Y eso no debe de caber en ningún partido político. Es verdad que todos los partidos en México y en el mundo pasan por una situación de crisis, y aunque eso no es disculpa, también lo cierto es que esa crisis de los partidos nos hace ver una crisis de valores en las sociedades de nuestro tiempo. Por lo que a México se refiere, es urgente que la sociedad participe activamente, que los hombres y mujeres de buena voluntad no se conformen con señalar las desviaciones y abusos, las incompetencias de los partidos, sino que los limpien para hacerlos realmente serviciales. Mientras muchos millones de mexicanos se conforman con las dádivas, con las miserias que reciben de algunos gobernantes, no tienen derecho a reclamar las desgracias que padecen, que son precisamente ocasionadas por la pudrición política imperante. Por cuanto se refiere a mi partido, al PAN, es imprescindible que Marco Cortés y el Comité Ejecutivo Nacional escuchen las inconformidades de la militancia y las atiendan debidamente, y también que se abra el partido a la sociedad. No pueden ser pequeños grupos de aquí y de allá los que acuerden el rumbo del partido y decidan sin amplios consensos. También es urgente que el PAN tenga una agenda sólida, atractiva, para que los electores puedan entender que esa plataforma, esa agenda es enfocada a resolver los problemas nacionales, no estar en dimes y diretes de unos contra otros. Morena y el que la inventó se están destruyendo solos. Lo que importa a los mexicanos es acertar en lo que sigue para México, un México destrozado y dividido, en el que la pugnacidad de todos contra todos nos lleva fatalmente a la barbarie, esa barbarie que es la peor de todas, donde las pobrezas
no solo son materiales, porque la peor de todas es la pobreza moral. Pero le ves, Diego, en serio, le ves posibilidades a tu partido, el Partido Acción Nacional, en las elecciones que habrá 6 el año que viene, además de Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, en fin, las que hemos mencionado. Posibilidades, sí, por supuesto, bajo un argumento. A mí no me importan las encuestas de un momento determinado, porque son, como se ha dicho, la fotografía de ese momento. Pero en la política, lo único cierto es que todo es incierto. Te pongo un ejemplo muy significativo que está en la memoria de muchos. Había una candidata de Morena en Nuevo León que iba arrasando con todos y le valió una mentira para que quedara rezagada y ganara uno de sus contrincantes. Cuidado el que crea que el momento de hoy define el futuro. Depende de muchas circunstancias, entre otras de la capacidad de la dirigencia de Acción Nacional y de los demás partidos para ser responsables en esas dirigencias. Porque a mí lo que me gustaría no solamente ver a un PAN fuerte, decidido a triunfar, sino que todos los partidos de México hicieran su mejor esfuerzo por ser sólidos, bien estructurados, honestamente dirigidos y que su militancia fuera realmente generosa para que todos podamos lograr un México mejor. No me digan a mí quién va a ganar el día de mañana si ni la vida la tienen asegurada. Nadie tiene asegurado. Colosio inició una campaña triunfal y en un instante todo lo que se dijo de él fue historia. Cuidado con hablar del futuro, porque el futuro nadie lo conoce. Diego, por cierto, permíteme comentarte, estarás enterado, hace un par de días, Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, ofreció una entrevista al politólogo Gibran Ramírez Reyes en el canal 11 de televisión. Y volvió a decir que Diego Fernández de Ceballos ordenó quemar los paquetes electorales del 88 junto con Carlos Salinas de Gortari, que se pactó que ganara Carlos Salinas y que perdiera el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Tengo parte de lo que le dijo a Gibran Ramírez y me gustaría tu comentario una vez que escuchemos el sonido. Por favor, Diego. Los votos estaban concentrados de esa elección, estaban concentrados en la Cámara de Diputados, en los sótanos, ¿no? Y en un momento dado, con una gran valentía, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Fernández de Ceballos ordena quemar los paquetes electorales. Que nada valen y nada significan, dijo. Eso dijo esto, pero ahí eran las pruebas de si había habido elección o no, que la tenían que haber revisado en el colegio electoral, no en la Comisión Federal Electoral. Él recordó en esa entrevista, Manuel Bartlett, que en su libro Daño Moral describió el juicio al que recurrió debido a que se le acusó de haber sido el artífice de la caída del sistema. Además, Bartlett negó apego a Carlos Salinas de Gortari, dice que siempre fueron abiertamente adversarios. Fui competidor de Salinas, nunca fuimos afines. Al iniciar su gobierno me invitó a ser secretario de Educación, cosa que acepté, pero nunca tuve una vinculación ni con sus ideas, ni una vinculación personal, fuimos permanentemente adversarios. Diego, ¿qué opinas? Primero, que Manuel Bartlett puede decir lo que quiera, porque está acostumbrado, ha vivido toda su vida escupiendo al cielo, aunque todo le caiga sobre su propia cara. Que no junte paridas con preñadas. Si quiere hablar de la elección del 88, hablamos de ella. Si quiere hablar de la destrucción de los paquetes, hablamos de ellos, que fueron después de 3 años de gobierno de Salinas. No fue para calificar la elección, que no mienta. Cuando se dio la elección del 88, Bartlett era secretario de Gobernación, era presidente de la Comisión Federal Electoral. Él era el responsable supremo de esa elección. Y 33 años después, culpa al PAN
de un fraude en esos comicios. La destrucción de los paquetes electorales fue en el 4º año del gobierno de Salinas, y lo he dicho 1000 veces, lo ordenaba la ley, pero además de todo, esos paquetes estuvieron todos esos años en manos del PRI, en manos del gobierno. Para mí, nada decían. Para Acción Nacional, esos paquetes ya no decían la verdad histórica, la verdad de lo que sucedió 4 años o 3 años y medio atrás. Pero además de todo, todas las boletas están microfilmadas. Lo que debe de responder Bartlett es precisamente en dónde estaba la noche de la elección cuando se cayó el sistema, cuando dejaron de dar los datos de las casillas electorales del país. ¿En dónde estaba este sinvergüenza? ¿Cuándo se enteró del arreglo del PAN o de Diego con Salinas? Porque la quema o destrucción de las boletas no se dio la noche de la elección, se dio años después. También tiene que decirnos por qué tardó 30 y tantos años para denunciar ese supuesto arreglo. Y finalmente, ¿por qué después de ese fraude que él menciona, por qué aceptó, como lo ha dicho hace unos momentos, según la reproducción que tú haces, ser secretario de Educación? Y más aún, si pasó de secretario de Gobernación en tiempos desde la Madrid, cuando llega Salinas, él asume la Secretaría de Educación, y después pasa en tiempos de Salinas, en ese gobierno oprobioso que había sido motivo del fraude, él se asume no solo como secretario de Educación, sino después pasa a gobernador de Puebla. Pero mira, José, por mi parte, prefiero ocuparme de los graves problemas nacionales, encarar al presidente de la República, no a estos pordioseros que andan siempre mendigando de los poderosos. Así haya sido en un momento dado de la Madrid, o después Salinas, o ahora López Obrador. No me quiero entretener mucho con ellos. La vida nos enseña, José, que si nos encontramos en nuestro camino a una suciedad, a una porquería, mejor no debemos pisarla, porque nos embarra. No tiene sentido discutir con un cínico desvergonzado que ha vivido del poder y que del poder se ha enriquecido. Gracias, Diego. Gracias por el comentario. Buenas noches. A ti, adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.